con las mismas excusas, con la misma vida que dices que quieres dejar atrás. Mira, aquí es donde la mayoría se equivoca sin darse cuenta. Quieren cambiar lo que hacen, pero no están dispuestos a cambiar quiénes son. Dicen, voy a ser más disciplinado, voy a enfocarme, voy a mejorar. Pero lo dicen desde la misma identidad que los ha traído hasta aquí. Y entonces pasa lo de siempre. Empiezan bien, pero regresan a lo mismo. ¿Por qué? Porque una acción no sostiene un cambio si la identidad no la respalda. Te lo digo porque yo lo viví. Crecer entre dos culturas me enseñó algo muy claro. No es el entorno lo que define tu resultado. Es la identidad que decides adoptar dentro de ese entorno. Vi personas con todas las oportunidades desperdiciarlas y otras sin nada construir algo grande. La diferencia no estaba en lo que hacían por momentos, estaba en quienes creían ser todos los días. Recuerdo una etapa donde yo mismo decía que quería disciplina, pero mis acciones eran inconsistentes. Un día cumplía, otro día no. Y en ese momento me di cuenta de algo incómodo. No era una persona disciplinada intentando actuar como tal, era una persona indisciplinada intentando comportarse diferente por ratos. Y mientras esa fuera mi identidad, iba a seguir fallando. Entonces dejé de decir voy a intentar y empecé a decidir soy alguien que cumple. Y eso cambió todo, porque cuando decides quién eres, tus decisiones se vuelven más simples. Ya no negocias tanto. Si eres alguien disciplinado, cumples aunque no tengas ganas. Si eres alguien enfocado, eliminas distracciones, no porque sea fácil, sino porque no encajan contigo. Y eso es clave. Empiezas a actuar en coherencia, no en motivación. Pero hay algo que debes entender. Esto no se construye con palabras, se construye con repetición. Cada vez que cumples, refuerzas esa identidad. Cada vez que te fallas, refuerzas la anterior. Es un proceso silencioso pero poderoso. No se trata de decir soy fuerte, se trata de actuar como alguien fuerte, incluso cuando cuesta. Y aquí viene la parte incómoda. Al principio no se siente natural. Vas a dudar, vas a sentir resistencia, porque estás dejando atrás una versión conocida de ti. Pero eso es señal de que estás avanzando. El problema es que muchos interpretan esa incomodidad como una señal para detenerse, cuando en realidad es una señal de cambio. También lo ves en cosas simples. Una persona que dice, quiero estar en forma, pero sigue comiendo igual, sigue con los mismos hábitos. En el fondo no ha cambiado su identidad, solo tiene una intención. Pero el que dice, soy alguien que cuida su cuerpo, empieza a actuar diferente, incluso cuando nadie lo ve. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo con el tiempo, porque al final no haces lo que quieres, haces lo que eres. Y si no redefinas eso, todo esfuerzo será temporal. Por eso este paso es tan importante. No empieces por lo que vas a hacer mañana. Empieza por decidir quién eres desde hoy y demostrarlo con acciones, sin excepción. Porque cuando dejas de intentar y empiezas a hacer, el cambio deja de ser una lucha y se convierte en tu nueva realidad. Te voy a decir algo que a muchos no les gusta escuchar, pero que cambia vidas cuando lo entiendes. El talento no te garantiza nada. Puedes tener habilidades, puedes tener facilidad, puedes incluso tener oportunidades, pero si no tienes disciplina, todo eso se desperdicia. Y lo he visto demasiadas veces como para ignorarlo. Durante años conviví con personas que eran increíblemente talentosas, aprendían rápido, destacaban sin mucho esfuerzo, parecían tener todo a su favor, pero había un problema. No eran constantes. Dependían de sus ganas, de su estado de ánimo, de si les apetecía o no hacer las cosas. ¿Y sabes qué pasó con muchos de ellos? Se quedaron en el mismo lugar. Porque el talento te da un inicio rápido, pero la disciplina es la que te lleva lejos. También vi el otro lado. Personas que no tenían ese talento natural, que al principio se equivocaban, que no destacaban, pero que tenían algo mucho más poderoso, constancia. Llegaban todos los días, repetían, fallaban, volvían a intentar, sin ruido, sin excusas,
Y con el tiempo, esos eran los que avanzaban, los que crecían, los que terminaban superando a los talentosos. Eso me marcó profundamente, porque entendí que yo tenía que decidir en qué grupo quería estar, porque es muy fácil confiar en lo que puedes hacer, pero lo que realmente construye tu vida es lo que haces todos los días, incluso cuando no quieres. Recuerdo momentos donde no tenía ganas, donde estaba cansado, donde mi mente me decía, hazlo mañana, y ahí es donde se define todo, porque cualquiera actúa cuando está motivado, cualquiera se esfuerza cuando todo está bien, pero no cualquiera cumple cuando no tiene ganas. Y esa es la diferencia. La disciplina no es intensidad, es consistencia. No es hacer mucho un día y nada al siguiente. Es hacer lo necesario todos los días sin importar cómo te sientes. Es cumplir incluso en lo pequeño, en lo invisible, en lo que nadie aplaude, porque ahí es donde realmente se construye el carácter. Y aquí hay algo clave que debes entender. La disciplina elimina la negociación interna. Ya no estás preguntándote si lo haces o no. Ya decidiste. Y cuando decides, ejecutas. Eso te ahorra una cantidad enorme de energía mental. Te vuelve más claro, más firme, más confiable contigo mismo. Porque al final no se trata de demostrarle nada a nadie. Se trata de que tú sepas que puedes confiar en ti. Que si dices que vas a hacer algo, lo haces. Y esa confianza no se construye con palabras, se construye con evidencia. Cada vez que cumples, te fortaleces. Cada vez que te fallas, te debilitas. Por eso no subestimes la disciplina. No es algo aburrido, no es algo secundario. Es la base de todo. Es lo que sostiene tus resultados cuando la motivación desaparece. Es lo que te mantiene avanzando cuando otros se detienen. Y con el tiempo pasa algo inevitable. El disciplinado avanza, el talentoso que no se disciplina se queda, no porque no pueda, sino porque no sostuvo el proceso. Porque al final del día no gana el que puede, gana el que no se detiene. Hay un momento en el proceso donde ya no se trata de aprender más, ni de motivarte más, ni de buscar otra estrategia. Se trata de ser honesto, porque tú ya sabes qué te está frenando. Nadie tiene que venir a explicártelo. Sabes qué hábitos te debilitan, sabes qué distracciones te quitan tiempo, sabes qué decisiones te alejan de la persona que quieres ser. El problema no es falta de información, es que sigues negociando con eso. Y esa negociación es silenciosa pero constante. Solo por hoy, no pasa nada, mañana empiezo bien, y así poco a poco te vas fallando, no de golpe, sino en pequeñas decisiones que parecen insignificantes, pero que acumuladas definen tu vida. Porque no es lo que haces una vez, es lo que repites. Te lo digo porque yo también pasé por ahí. Hubo un tiempo donde quería avanzar, quería crecer, quería resultados distintos, pero seguía permitiéndome cosas que no estaban alineadas con eso. Y al principio lo justificaba. Me decía que no era tan grave, que podía controlarlo, que no afectaba tanto, hasta que me di cuenta de algo incómodo. Sí estaba afectando, y mucho más de lo que quería aceptar, porque cada vez que negocias con lo que te debilita, estás reforzando una identidad que dices que quieres dejar atrás. No importa cuánto hables de cambio, si tus decisiones siguen siendo las mismas. Y ahí entendí que no se trataba de intentar hacer mejor las cosas. Se trataba de dejar de permitir lo que sabía que me estaba frenando. Y aquí viene lo difícil. Cortar no siempre es cómodo. Hay cosas que disfrutas, hay hábitos que te dan placer inmediato, hay personas con las que tienes historia, pero si no suman a tu crecimiento, te están restando. Y tienes que decidir, porque no puedes construir una versión fuerte de ti mientras sigues sosteniendo lo que te hace débil. Recuerdo momentos donde tuve que hacer cambios incómodos, alejarme de ciertas rutinas, decir que no cuando antes decía que sí, elegir disciplina cuando lo fácil era ceder, y no fue fácil. Hubo resistencia, hubo duda, pero cada vez que elegía
correctamente, algo dentro de mí se fortalecía y con el tiempo esa fuerza se volvió carácter. También lo ves en lo cotidiano. Quieres enfocarte, pero sigues perdiendo horas en distracciones. Quieres avanzar, pero sigues postergando lo importante. Quieres resultados diferentes, pero mantienes las mismas excusas. Y mientras eso siga pasando, nada cambia realmente. El hombre que se transforma de verdad hace algo distinto. No reduce lo que lo debilita, lo elimina, no lo negocia, lo corta, porque entiende que cada concesión es un paso atrás. Y aunque al principio cuesta, con el tiempo ocurre algo interesante. Sientes más claridad, más control, menos ruido, tu mente se ordena, tu enfoque mejora y tu energía se dirige a lo que realmente importa. Pero todo empieza con una decisión incómoda: dejar de mentirte, dejar de justificar lo que sabes que te está frenando y actuar en consecuencia, sin excusas, sin negociación. Porque mientras sigas negociando con lo que te debilita, seguirás siendo la misma persona con las mismas limitaciones. Hay algo que muchas personas subestiman, pero que tiene un impacto enorme en quién te conviertes: tu entorno. No solo el lugar donde estás, sino las personas con las que convives, lo que consumes, lo que escuchas, lo que ves todos los días. Porque, aunque no te des cuenta, todo eso está moldeando tu estándar. Tú puedes decir que quieres cambiar, que quieres crecer, que quieres ser disciplinado, pero si estás rodeado de distracción, de conformismo, de excusas constantes, ese entorno te arrastra. No porque seas débil, sino porque es natural adaptarse a lo que te rodea. El problema es que la mayoría se adapta sin cuestionarlo. Yo lo entendí desde muy joven. Crecer entre dos culturas completamente distintas me mostró algo muy claro. No era solo una diferencia de recursos, era una diferencia de mentalidad, de hábitos, de estándares. En un entorno, la disciplina era lo normal. En otro, la excusa era lo común. Y eso cambia todo, porque empiezas a comportarte según lo que ves repetido a tu alrededor. Recuerdo que hubo momentos donde me di cuenta de que si quería avanzar no bastaba con cambiar mis intenciones. Tenía que cambiar lo que alimentaba mi mente todos los días. Porque puedes tener claridad por un momento, pero si tu entorno no la sostiene, la pierdes. Es como intentar concentrarte en medio del ruido constante, tarde o temprano te distraes. Y aquí viene algo importante. No siempre puedes cambiar todo tu entorno de inmediato, pero sí puedes empezar a modificar partes clave. Lo que consumes en tu tiempo libre, las conversaciones en las que participas, las personas a las que decides escuchar más de cerca. Todo eso suma o resta, no hay punto medio. También lo ves en lo cotidiano. Si estás rodeado de personas que siempre llegan tarde, empiezas a normalizarlo. Si estás rodeado de personas que no cumplen, te parece aceptable fallar. Pero si te rodeas de gente que se exige, que actúa, que no negocia con sus objetivos, eso te empuja. No porque te obliguen, sino porque te contagian ese estándar. Y no se trata de juzgar a nadie, se trata de entender que cada entorno tiene una dirección. Y tú decides si esa dirección te acerca o te aleja de la persona que quieres ser. Porque si quieres disciplina, necesitas un entorno que la respalde. Si quieres enfoque, necesitas reducir lo que te distrae. Si quieres crecer, necesitas rodearte de crecimiento. Hubo decisiones incómodas que tuve que tomar en ese proceso. Alejarme de ciertos espacios, cambiar rutinas, incluso limitar tiempo con personas que apreciaba pero que no estaban alineadas con lo que yo quería construir. Y no fue fácil, porque hay una parte emocional ahí, pero entendí que no era personal, era necesario. Con el tiempo ocurre algo interesante. Cuando ajustas tu entorno, tu comportamiento empieza a cambiar casi sin darte cuenta. Te enfocas más, te distraes menos, avanzas con más claridad. Porque ya no estás luchando contra todo lo que te rodea, ahora tu entorno juega a tu favor. Y eso es clave, porque no se trata solo de fuerza de voluntad, se trata de estrategia. Se trata de construir un entorno que te impulse, no que te frene.
porque al final no te conviertes solo por lo que decides, te conviertes por lo que repites en el ambiente en el que vives todos los días. Hay una trampa en la que muchos caen cuando empiezan a cambiar, sienten la necesidad de mostrarlo todo, anuncian sus planes, comparten cada paso, buscan que otros vean que ahora sí están haciendo las cosas bien, y aunque parece inofensivo, eso debilita el proceso, porque empiezas a depender de la reacción de los demás. Si te aplauden, sigues. Si te ignoran o te critican, dudas. Y entonces tu avance deja de ser sólido. Yo aprendí esto de una forma muy directa. Hubo un momento donde hablaba mucho de lo que quería hacer, de los cambios que iba a lograr, de la disciplina que estaba construyendo. Y sí, recibía reconocimiento, recibía palabras positivas, pero en privado no siempre estaba cumpliendo al nivel que decía. Y ahí entendí algo incómodo. Estaba más enfocado en parecer que en ser. Cuando haces eso, te engañas, porque sientes progreso por lo que dices, no por lo que haces. Y eso es peligroso, porque el cambio real no ocurre en lo que se muestra, ocurre en lo que nadie ve, en las decisiones que tomas cuando estás solo, en las veces que cumples sin que nadie lo reconozca, en las repeticiones silenciosas que construyen tu carácter. Por eso llega un punto donde tienes que elegir. O trabajas para la validación o trabajas para la transformación, porque no son lo mismo. Uno busca aprobación inmediata, el otro construye resultados a largo plazo. Recuerdo que cuando dejé de hablar tanto y empecé a enfocarme en ejecutar, algo cambió. Ya no tenía que demostrar nada, ya no tenía que explicar mi proceso, solo tenía que cumplir. Y eso me dio una tranquilidad diferente, menos presión externa, más claridad interna. También pasa algo interesante cuando trabajas en silencio. Tu enfoque mejora, porque ya no estás pensando en cómo se verá, sino en hacerlo bien. Ya no estás distraído con opiniones, estás concentrado en el proceso. Y eso acelera tu crecimiento de una forma que pocos experimentan. Mira, cualquiera puede hablar de sus planes, cualquiera puede decir que va a cambiar, pero muy pocos están dispuestos a hacer el trabajo sin reconocimiento, sin aplausos, sin resultados inmediatos. Y ahí es donde realmente se construye todo, ¿no? Lo ves en lo cotidiano, la persona que anuncia que va al gimnasio y publica cada entrenamiento, pero no es constante. Y la persona que no dice nada, pero va todos los días, cumple, mejora. Y después de meses, el cambio es evidente. Uno buscó atención, el otro construyó resultados. Y no se trata de esconderse, se trata de entender prioridades. Primero conviértete en alguien sólido, luego deja que eso se refleje, porque cuando los resultados llegan, no necesitan explicación, hablan por sí solos. Además, cuando trabajas en silencio, desarrollas una confianza distinta. No depende de lo que otros piensen, depende de lo que tú sabes que estás haciendo. Sabes que estás cumpliendo, sabes que estás avanzando, y eso te hace firme, porque al final el ruido impresiona por un momento, pero el resultado real permanece. Y lo que se construye en silencio, cuando se revela, no necesita palabras. Hay una batalla que la mayoría de las personas no ve, pero que determina absolutamente todo en su vida. La batalla dentro de la mente. Porque no es el mundo el que te detiene primero. Eres tú mismo a través de tus pensamientos, tus excusas, tus dudas y tus emociones. Yo aprendí algo muy importante con el tiempo. La mente no siempre está de tu lado. Su función natural es buscar comodidad, evitar el dolor, escapar del esfuerzo. Te dice, descansa un poco más, mañana lo haces, no estás listo todavía. Y si no la cuestionas, te dirige. Y cuando tu mente te dirige, terminas repitiendo siempre el mismo ciclo. Recuerdo etapas donde tenía claridad de lo que quería hacer, pero en el momento de actuar, mi mente empezaba a negociar conmigo. Y si le hacía caso, perdía el día. No por falta de capacidad, sino por falta de control interno. Ahí entendí algo clave. No necesitas eliminar esos pensamientos. Necesitas dejar de obedecerlos automáticamente.
porque tener un pensamiento no significa que sea una orden. Muchas personas confunden eso. Piensan, no puedo, y lo aceptan. Piensan, no tengo ganas, y se detienen. Piensan, es difícil, y abandonan. Pero un pensamiento no es una verdad, es solo información. Tú decides si lo sigues o no. Y aquí es donde empieza el entrenamiento real. No se trata de motivarte, se trata de entrenarte a actuar incluso cuando tu mente no quiere. Es como un músculo, al principio cuesta. Tu mente protesta, te resiste, te da 1000 razones para parar, pero cada vez que la ignoras y haces lo correcto, te fortaleces. También lo ves en cosas simples. El día que decides levantarte aunque estés cansado. El día que decides enfocarte aunque estés distraído. El día que decides terminar lo que empezaste aunque ya no tengas ganas. Esos momentos parecen pequeños, pero son los que entrenan tu mente a obedecerte. Yo pasé por momentos donde entendí esto de forma muy clara. Había días donde todo en mí quería detenerse, posponer, justificar. Pero si cedía, lo sabía. Estaba entrenando mi mente para controlarme. En cambio, cuando actuaba, a pesar de eso, estaba invirtiendo en algo mucho más valioso: autocontrol. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que sientes, es hacer lo que decides. Y esa diferencia cambia todo. La mayoría de las personas viven reaccionando. Si se sienten bien, avanzan. Si se sienten mal, se detienen. Pero el hombre que se transforma entrena una relación distinta con su mente. La escucha, pero no siempre la sigue. La observa, pero no la obedece ciegamente. Con el tiempo, algo poderoso sucede. Tu mente deja de ser un obstáculo constante y empieza a alinearse contigo. Ya no te sabotea tan fácilmente, ya no te detiene tan rápido, porque la has entrenado a seguir una dirección. Y eso te da algo que pocos tienen: estabilidad interna. Ya no dependes del estado emocional del día. Ya no eres esclavo de tus impulsos. Actúas con intención, no con reacción. Y aquí está la verdad más importante: no puedes convertirte en alguien irreconocible si tu mente sigue gobernándote. Tienes que invertir el orden. Tú diriges, tú decides, tú ejecutas, incluso cuando la mente duda. Porque cuando tu mente deja de mandarte y empiezas tú a mandarte a ti mismo, es cuando realmente comienzas a cambiar. Hay una verdad que separa a los que sueñan de los que realmente cambian. No siempre vas a tener ganas de hacer lo que tienes que hacer. Y si tu vida depende de tus ganas, entonces tu vida va a ser inestable, impredecible y débil. Porque las ganas no son constantes. Un día estás motivado, al siguiente estás cansado. Un día tienes energía, al siguiente solo quieres rendirte. Y si en esos días decides no actuar, entonces estás entrenando un hábito peligroso: el hábito de obedecer tus emociones. Yo lo he visto muchas veces, incluso en mí mismo. Había días donde sabía exactamente lo que tenía que hacer, pero no tenía motivación. Y en esos momentos había dos caminos: escuchar la emoción del momento o hacer lo correcto de todas formas. Y cada vez que elegía la comodidad, algo se debilitaba dentro de mí. Pero cada vez que hacía lo que debía hacer, incluso sin ganas, algo se fortalecía. Porque aquí está el punto clave. No se trata de sentirte listo, se trata de actuar como alguien que ya decidió. Recuerdo momentos donde tenía que cumplir tareas, avanzar en objetivos, mantener disciplina, y mi mente decía: hoy no es un buen día. Pero la realidad es que no existen los días perfectos. Existen decisiones. Y las decisiones que tomas en tus días malos son las que definen tu vida más que las de tus días buenos. También lo ves en lo cotidiano. La persona que va al gimnasio cuando tiene energía no es disciplinada. La disciplinada es la que va cuando está cansada. La que estudia cuando quiere no es constante. La constante es la que estudia cuando no quiere. La diferencia no es talento, es obediencia al compromiso. Porque si solo haces las cosas cuando tienes ganas, entonces no estás en control. Estás reaccionando, pero cuando haces lo que debes hacer sin importar el estado emocional, entonces estás liderando tu vida. Y esto no es fácil al principio. Tu mente va a resistirse,
te va a dar excusas muy lógicas, muy convincentes. Descansa hoy. No pasa nada si empiezas mañana. Has trabajado mucho y si escuchas esas voces demasiadas veces, se convierten en tu estándar. Pero si las ignoras y actúas de todas formas, ocurre algo poderoso. Construyes identidad. Te conviertes en alguien que cumple, no en alguien que intenta. Yo aprendí que cada vez que hacía lo correcto sin ganas, me respetaba más a mí mismo, porque sabía que no dependía de mi estado emocional para avanzar. Y ese respeto interno es lo que te da verdadera fuerza. Con el tiempo, esto crea una diferencia enorme. La mayoría espera sentirse bien para actuar. El disciplinado actúa para sentirse bien después. Uno depende del momento, el otro lo construye. Y aquí está la verdad más importante. Tu vida no cambia cuando tienes ganas de cambiar. Cambia cuando decides actuar incluso cuando no las tienes. Porque el hombre que hace lo que debe hacer sin excusas, sin condiciones y sin esperar el momento perfecto, es el hombre que inevitablemente se transforma. Hay algo que debes entender desde el principio. La incomodidad no es una señal de que vas mal, es una señal de que estás creciendo. El problema es que la mayoría de las personas han sido entrenadas para evitarla, no para usarla.